daño o alteración en una persona que tenga que ver con alteraciones en el cerebro, las consecuencias son muy variadas, viendo desde lo más común, la parálisis de una parte de nuestro cuerpo, hasta algo un poco más complejo de comprender, como es el síndrome del miembro fantasma. Si no lo conoces, algunos autores lo definen como las sensaciones que sienten algunas personas a las que les han amputado alguna parte de su cuerpo, pero que su cerebro aún sigue procesando información de que la parte ausente sigue ahí, y ante la necesidad del cerebro de querer moverla para comprobar que efectivamente contamos con ella, la persona desarrolla síntomas de ansiedad ante la incapacidad de poder hacerlo. Esto sin contar que las sensaciones van desde una ligera picazón hasta un dolor crónico. Pero bueno, tal vez tú ya conocías el síndrome del miembro fantasma porque es expuesto en muchas películas o series reconocidas. Sin embargo, ahora te planteo la siguiente pregunta. Si nuestro cerebro puede interpretar que tenemos una mano aunque no la hayan quitado, ¿podría interpretar que no está aunque la tengamos? Y para responder esta pregunta, hoy hablaremos de un famoso caso clínico del doctor Oliver Sacks, donde uno de sus pacientes decía que una de sus piernas no le pertenecía. El relato de Oliver Sacks comienza cuando él era estudiante de medicina y que una enfermera le habló desconcertada por un paciente al que llamaremos paciente X, el cual tenía un comportamiento muy extraño. No se menciona la edad del paciente X, solamente que era muy joven y su motivo de consulta es que había ido al hospital por síntomas de una pierna holgazana. Sin embargo, los neurólogos no encontraron nada relevante en ese momento. El problema comienza cuando el paciente X despierta de una larga siesta y cayó de la cama muy desconcertado. Las enfermeras, al ver esto, pronto se acercaron a ayudarle, pero él no dejaba que nadie lo tocara. Tenía una expresión de cólera, alarma y de cierta curiosidad mientras miraba fijamente una de sus piernas. Después de atender esa llamada, el doctor Sacks se apresuró a llegar al hospital. Una vez ahí, se sentó junto al paciente y le pidió que le explicara qué es lo que le había pasado, a lo que el paciente X le empezó a platicar cómo había caído de la cama. Él decía que despertó sintiéndose bien, hasta que se movió de la cama y descubrió la pierna de alguien más junto a él. Una pierna humana cortada. Era horrible, fueron las palabras del paciente X. Al principio, el paciente pensó que todo se trataba de una broma, una monstruosa y disparatada pero original broma. Entonces, decidió lanzar la pierna fuera de la cama, pero al momento de hacerlo y sin explicárselo, aventó la pierna y él cayó junto a ella. Y entonces se dio cuenta que la tenía unida al cuerpo. Platicándole todo el relato al doctor, llegó a hacerle unas preguntas de una manera muy agresiva. ¿Quién habría hecho tal broma de mal gusto? ¿Cómo se atrevían a pegarle la pierna de un cadáver? Trataron de tranquilizarlo y entonces el doctor Oliver Sacks le preguntó: ¿es que no reconoce usted su propia pierna? A lo que el paciente X estaba muy desconcertado. Pensaba que su propio médico también estaba detrás de esta escalofriante broma y por esto le contestó: uno debe saber si una pierna es suya o no. Me parece increíble que uno no pueda saber eso. ¿No será que usted también está en esta broma desde hace un largo rato? Le seguía contestando el paciente que su propia pierna era de alguien más. Tras estar discutiendo largo rato, el doctor Oliver Sacks lanzó una última pregunta: si esa pierna no es real y es de alguien más, entonces ¿dónde está la suya? Su pierna izquierda. A lo que el paciente X contestó lo siguiente: no sé, no tengo ni idea, ha desaparecido y no la encuentro por ninguna parte. Con esta narración que nos da Oliver Sacks en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pareciera que es un caso de misterio, que no tenía respuesta, pero fue real. Y me gustaría que junto conmigo llegáramos a una hipótesis diagnóstica. De la poca información que nos puede dar la narración del doctor Oliver Sacks, podemos darnos cuenta de la incapacidad del paciente para reconocer y entender información recibida por los diferentes canales sensoriales. Esto como una alteración al momento de poder transformar las sensaciones simples en percepciones
emociones, que da como consecuencia que el paciente no pueda reconocer ningún estímulo. Si quieres saber más sobre la transformación de sensación a percepción, ve mi video pasado sobre qué es la cognición. Pero bueno, con este tipo de descripción podríamos orillarnos a las alteraciones conocidas como agnosias, pero tienen que saber que existen diferentes tipos de agnosias debido a los diferentes daños que pueda tener una persona, pero por lo regular las que afectan el esquema corporal podemos encontrarnos con las hemisomatoagnosias, que son más evidentes cuando hay lesiones en el hemisferio derecho, pero que son poco comunes. Ahora, como es el primer caso que analizamos juntos, cuando recabamos toda la información de un caso, que en esta ocasión es muy poca, para llegar a una hipótesis necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. Esto quiere decir que debemos de considerar todos los cuadros clínicos donde estén los síntomas del paciente y descartar aquellas que no cumplan con un cuadro clínico en específico. Así que investigando cuadros clínicos que se refieren a alteraciones en el esquema corporal, aparte de las agnosias, para este caso yo encontré 5. La primera es la hemisomatoagnosia no consciente, que es el descuido del hemicuerpo como parte de un síndrome de negligencia unilateral. El segundo es la anosognosia hemipléjica, cuando el paciente no tiene conciencia de la parte paralizada. El tercero es la personificación del hemicuerpo, cuando el paciente mira la extremidad como algo extraño o algo lejano. El cuarto es el fantasma supernumario, cuando el paciente siente que existe una extremidad diferente a la que está paralizada. Y la quinta sería la somatoparafrenia, un delirio donde el paciente cree que el hemicuerpo o parte de él no le pertenece. Si identificaste la número 5 como la respuesta ante el caso de Oliver Sacks, entonces apoyas mi hipótesis, pero si encontraste una diferente puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Aunque yo creo que el paciente X, con la poca información que tenemos, tiene un diagnóstico compatible con una posible somatoparafrenia. Teniendo esta respuesta seguiría una propuesta diagnóstica, pero esto se hace con un profesional, no con un estudiante con un canal de YouTube. Pero con toda esta información que te acabo de dar, quiero comprobar un punto. Las alteraciones ante un daño cerebral pueden provocar sensaciones que tal vez una persona neurotípica o normal no pueden comprender, y al no hacerlo podríamos llegar a pensar en la palabra más utilizada y más incorrecta que se ha dicho en todos los tiempos, al momento de que no entendemos el comportamiento de una persona. De seguro se volvió loca, cuando lo único que se necesita es la intervención adecuada por el profesional correcto. Pero bueno, esto sería todo por hoy en esta sección de casos clínicos. Yo soy Andrés Páez, informándote siempre que pueda aspectos sobre nuestra salud mental, utilizando como ejemplo a nuestros personajes de libros y películas favoritas. También vemos teoría y algunas cosas de opinión social. Todo esto desde una perspectiva neurocientífica y neuropsicológica. Y antes de irme, recuerda decirle no a las pseudociencias y a la desinformación. Comenta qué te pareció el caso en los comentarios, o si tienes alguna duda, suscríbete si te gusta todo este mundo del comportamiento humano y la neurociencia, y yo te veo hasta el siguiente video.